Bienvenidos a este video. Nosotros somos el grupo número 8 del laboratorio de la Cátedra de Fisiología y Bioquímica 2 de la sección número 3. En esta oportunidad nosotros vamos a desarrollar la práctica número 4 que tiene como tema Fisiología del Sistema Cardiovascular. Como primer punto tenemos, en base a la teoría sobre el sistema de conducción y actividad eléctrica del corazón, explique cómo correlaciona estos conceptos al momento de interpretar un electrocardiograma en una persona sana. El sistema de conducción es el tejido especializado mediante el cual se inician y se pueden conducir los impulsos eléctricos en el corazón. Esto se describe como una red de cables a través de los cuales y de una manera organizada se realiza la transmisión de microcorrientes eléctricas que generan el movimiento del corazón, específicamente del miocardio. Y esta representación de los impulsos eléctricos es a través del electrocardiograma. En el corazón normal, la frecuencia cardíaca debe ajustarse a las necesidades concretas que en un determinado momento se precisen. Por otro lado, las cámaras cardíacas deben tener un movimiento sincronizado para que el latido resulte eficaz. La frecuencia cardíaca, así como la fuerza y la sincronía en la contracción del corazón, se encuentran reguladas por el sistema de conducción. Consta de los siguientes elementos. Primero, nódulo sinoauricular, o conocido como el marcapasos. El nódulo auriculoventricular, la unión auriculoventricular, y el haz de His, también en la unión auriculoventricular. Este haz de His tiene rama izquierda y rama derecha, que da origen a las fibras de Purkinje. Y un poco de la electrofisiología del corazón, que, bueno, las células cardíacas pueden generar y conducir estos impulsos eléctricos responsables de la contracción de las células miocárdicas. Estos impulsos eléctricos son el resultado de un flujo breve pero rápido de iones con carga positiva, principalmente con sodio, potasio y también en menor cantidad calcio, a uno y a otro lado de la membrana celular cardíaca se encuentran estos iones cargados con carga positiva, valga la redundancia. La diferencia en la concentración de estos iones a través de la membrana celular en un momento genera un potencial eléctrico que se mide en milivoltios. Y gracias al intercambio de estos iones en la membrana celular es que se da la contracción de las células miocárdicas. Y en una persona sana, la interpretación del electrocardiograma va a ser normal, sin alteraciones. No va a haber ninguna alteración en ninguna onda, segmento o intervalo. Y basándonos en la teoría del sistema de conducción y de la actividad eléctrica del corazón, cuando realizamos la interpretación nos damos cuenta que tiene que ser normal. En un mundo perfecto tendría que ser así, pero también nos vamos a basar por la máquina del electrocardiograma, que puede haber pequeñas alteraciones. Sin embargo, cuando hay arritmias, bradicardia, taquicardia o hay precedentes de infarto del miocardio, van a estar presentes en el examen del electrocardiograma.
con las alteraciones de ciertas ondas. Mi nombre es Cristian Romero y vamos a hablar sobre definir el ritmo sinusal y explicar cómo lo determina un electrocardiograma. Entonces, el ritmo sinusal es la situación ideal para la mecánica cardíaca, ya que el impulso cardíaco nace del nodo sinusal y se transmite de forma organizada para que primero se contraigan las aurículas, lo que produce la onda P en el electrocardiograma, para llenar los ventrículos y luego se contraigan los dos ventrículos de forma coordinada, lo que produce el QRS, para enviar un volumen de sangre a la circulación periférica. Entonces tenemos que un ritmo sinusal normal tiene una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por segundo. La regularidad es básicamente regular. Las ondas ascendentes de la derivación 2 idénticas y preceden a cada complejo QRS. Los intervalos PR normales de 0,12 a 0,20 segundos constantes. Los intervalos de R y R son iguales, complejo QRS por lo general de 10 a 12 segundos más o menos, a no ser que haya un retraso de la conducción intraventricular preexistente. El lugar de origen ya se sabe que es el nódulo sinusal. Tenemos la imagen de un electrocardiograma de un paciente con ritmo sinusal, en el cual se puede identificar las ondas P, que esas dan el inicio, ¿verdad?, de la contracción de las aurículas, la cual va a dar seguimiento a un complejo QRS. Como punto 3 tenemos describa el electrocardiógrafo. Primer punto, los principios de su funcionamiento. El electrocardiograma es una manera de diagnosticar problemas cardíacos frecuentes en todas las personas de todas las edades. Es una manera que ofrece resultados rápidos durante un electrocardiograma. Se colocan sensores, que también son llamados electrodos, que detectan la actividad eléctrica del corazón en el tórax y en las extremidades. Puede ser para detectar irregularidades en el ritmo cardíaco, que también son llamadas arritmias, o también si las arterias están obstruidas, como enfermedades de las arterias coronarias, problemas estructurales en la cavidad cardíaca, un ataque cardíaco anterior. Se deben presentar signos o síntomas como palpitaciones cardíacas, pulso acelerado, dolor en el pecho, falta de aire, mareos, debilidad y fatiga o disminución en la capacidad de hacer ejercicio. Describe las características que posee el papel empleado para registrar el electrocardiógrafo. Es la representación de la actividad eléctrica del corazón en un papel. Dicho papel tiene ciertas características impredecibles para la lectura. El papel del electrocardiógrafo está militrado, donde cada pequeño cuadrito mide 1 milímetro. Cada 5 cuadros pequeños hay una línea más gruesa que define un cuadro grande de 5 milímetros. Describe el comportamiento de las ondas basándose en las características del papel. El eje vertical mide una amplitud de la corriente eléctrica del corazón que se da en milivoltios. Por norma, 10 milímetros de altura, equivalente a un MV. Tenemos que la onda Q es la primera onda del complejo QRS, es negativa, se le denomina como onda Q. La onda R es la primera onda positiva del complejo QRS. Puede estar precedida de onda negativa y se le reconoce como onda Q. La onda S es la onda negativa que aparece después de la onda R. La onda QS es cuando el complejo es completamente negativo, sin su presencia de onda positiva. Se le denomina QS, suele ser el signo de necrosis. La onda R y S es cuando hay una onda R o más una onda S, se le denomina como R y S. En el punto número 4 tenemos, imagine que se encuentra en el hospital y debe tomar un electrocardiograma a un paciente. Describa paso a paso cómo procedería considerando el manejo del aparato. El electrocardiógrafo es un dispositivo electrónico que capta y amplía la actividad eléctrica del corazón a través de electrodos, y a este registro se le va a denominar electrocardiograma.
Este se basa en la colocación de electrodos en la superficie de la piel del paciente, en sus extremidades y en la región torácica. Y esos electrodos nos van a permitir capturar la señal eléctrica generada por la actividad del corazón del paciente. Luego tenemos la preparación del paciente. No se necesita ninguna preparación previa antes de la toma del electrocardiograma, es decir, no debe de no consumir alimentos o algún tipo de bebida, ni debe de dejar de tomar su medicamento, a menos que el doctor indique lo contrario. Y si está tomando algún medicamento, debe de hacérselo saber al personal que le vaya a realizar la prueba. Al momento de realizar la prueba, deberá de quitarse todo objeto metálico que lleve consigo, como lo puede ser reloj, teléfonos, cadenas, entre otros. También cuando se esté realizando esa prueba debe de evitar moverse, de ser tocado por otra persona y estar en contacto con objetos metálicos. Luego tenemos técnica utilizada. ¿Por qué? La técnica a utilizar será el electrocardiograma y se utiliza debido a que nos permite conocer si el corazón tiene algún tipo de daño, la velocidad de palpitación y si existe alguna anomalía en ella, los efectos que están teniendo los fármacos y dispositivos en controlar el corazón y la posición y el tamaño de las cámaras del corazón. Para realizar esta técnica se deben llevar a cabo 5 pasos. El primero es calibrar el aparato con respecto al voltaje y velocidad del papel. En los electrocardiogramas estándar, 1 centímetro de deflexión vertical equivale a 1 milivoltio de diferencia del potencial. Luego se deben de colocar los electrodos en el sujeto usando gelatina especial para buen contacto con la piel. Luego asegurarse que los cables van a los electrodos estén adecuadamente colocados y extendidos. Luego se debe seleccionar la velocidad de 25 milímetros por segundo y calibrar el aparato para que 1 milivoltio se inscriba en una deflexión de 1 centímetro de altura. Luego vamos a pasar a la colocación de electrodos. Se van a colocar 12 derivaciones en los 4 miembros, es decir, el brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda, pierna derecha. La pierna derecha la vamos a utilizar como un polo a tierra, es decir, para evitar que potenciales externos interfieran. Luego tenemos que las derivaciones bipolares son 3. La derivación 1 se va a colocar en el brazo derecho el electrodo negativo. En el brazo izquierdo, el electrodo positivo. En la derivación 2, en el brazo derecho se coloca el electrodo negativo y en la pierna izquierda el electrodo positivo. En la derivación 3, el brazo izquierdo se va a colocar el electrodo negativo y en la pierna izquierda el electrodo positivo. Luego tenemos las derivaciones unipolares de los miembros. ABR, ABL y ABF. La A nos va a indicar aumentada y se obtiene colocando los electrodos positivos en el brazo derecho, o por sus siglas en inglés ABR, el brazo izquierdo ABL y en la pierna izquierda ABF. Luego tenemos las derivaciones precordiales. La B1 se va a colocar en el cuarto espacio intercostal. La B2 se va a colocar en el cuarto espacio intercostal en el borde izquierdo del esternón y la B1 en el borde derecho del esternón. La B3 a mitad de la distancia entre el B2 y B4. La B4 en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. En la B5 en la misma línea horizontal del electrodo B4, pero en la línea axilar anterior. Y la B6 se va a colocar en la misma línea horizontal de los electrodos B4 y B5, pero en la línea medio axilar. Luego tenemos aquí unas imágenes que hacen referencia a la colocación de los electrodos precordiales, a las derivaciones unipolares y a las derivaciones bipolares. Y uso de otros recursos en el procedimiento que se consideren necesarios. Pues tenemos el cable con 4 terminales para las extremidades y 6 para la superficie torácica. Gasas, alcohol, suero fisiológico o gel conductor. También máquina de afectar en caso que fuese necesario, electrodos desechables o con ventosas, papel milimetrado y guantes. Mi nombre es Gladys María Rivas Chévez y les voy a explicar el objetivo número 5 que nos dice que desarrollemos las siguientes preguntas. ¿Cómo saber si un electrocardiograma está bien tomado? Esto es mediante distintos puntos. Como punto número 1 tenemos identificar con nombre, hora y fecha al paciente. Es muy importante determinar la hora y la fecha en la que se ha producido una alteración en el electrocardiograma, sobre todo en pacientes que presentan cardiopatías isquémicas o arritmias cardíacas. Como punto número 2 tenemos un electrocardiograma bien realizado, debe constar de 12 derivaciones bien registradas.
es frecuente que una derivación no registre actividad eléctrica o presencia de muchos artefactos eléctricos debido a una mala conexión de un electrodo. Como punto número 3 tenemos un electrocardiograma bien realizado debe tener los mínimos artefactos posibles. La presencia de menos artefactos aislados no dificulta la correcta lectura del electrocardiograma, pero la presencia de varios de ellos puede inducir a un diagnóstico erróneo. Como punto número 4 tenemos colocar de forma correcta los electrodos. Estos tienen un color distinto cada uno para facilitar su aplicación. ¿En qué situación se toma un electrocardiograma de 6 derivaciones y 12 derivaciones? ¿Qué información brinda cada uno? Electrocardiograma de 6 derivaciones. Este tiene alteraciones de la pared ventricular anterior y puede producir grandes alteraciones de los electrocardiogramas que se registran en las derivaciones individuales del tórax. Este tipo de electrocardiograma se realiza cuando hay alteraciones de la función cardíaca y se producen por un ritmo cardíaco anormal, como bradicardia, arritmia sinusal, taticardia, entre otros. Electrocardiograma de 12 derivaciones. Resulta fundamental para establecer muchos diagnósticos cardíacos, incluidos las arritmias, la isquemia miocárdica, dilatación de la aurícula, criterios para el diagnóstico de electrocardiográfico de la hipertrofia ventricular izquierda, enfermedades que predisponen al desarrollo del síncope o muerte súbita, por ejemplo, el síndrome de Wolff, Parkinson y Witherspoon, entre otros. Si es un electrocardiograma de 12 derivaciones, la técnica cambia. Un electrocardiograma con 12 derivaciones permite visualizar la actividad eléctrica del corazón desde las siguientes perspectivas. Desde el plano frontal, las derivaciones de las extremidades estándar 1, 2 y 3 y las derivaciones aumentadas de las extremidades ABR, ABL y ABF. Y en el plano horizontal, las derivaciones torácicas o precordiales desde la B1 a la B6, que estas son las más próximas al corazón. Y en la técnica tenemos la información al paciente del procedimiento que se va a realizar, colocar al paciente de cúbito supino, proteger la intimidad del paciente. También tenemos que preparar la piel del paciente para la colocación de los electrodos. Menciones de otros aspectos que pueden interpretarse en un electrocardiograma, ya sea en una persona sana o no. Esto es mediante distintos puntos que se los mencionaré a continuación, que son la secuencia para leer un electrocardiograma, el cálculo de la frecuencia cardíaca, el análisis del ritmo cardíaco, la valoración e interpretación del PR, la valoración del intervalo QT, el eje eléctrico y las alteraciones del segmento ST. Punto 6. Describa las ondas, intervalos y segmentos en un electrocardiograma normal. Nombres que indican o que representan los valores normales, cómo se miden y se obtienen dichos valores. En un electrocardiograma normal vamos a encontrar que está formado por una onda P, un complejo QRS, una onda T. El complejo QRS está formado por 3 ondas separadas, que son la onda Q, la onda R y la onda S. En el electrocardiograma vamos a encontrar 3 valores que lo plasman, que son las ondas, segmentos e intervalos. Las ondas son las ondas electrocardiográficas que han sido denominadas P, Q, R, S, T y hasta U. Por ese orden iban unidas entre sí por la línea isoeléctrica. La onda P, que es la que se denomina P por la despolarización de las aurículas antes de la contracción auricular, el complejo QRS, que está formado por la despolarización de la contracción de las ventrículas, y la onda T, que está formado por cuando está en reposo, la despolarización de los ventrículos, o más bien es conocida como onda de repolarización, y la onda U, que es como la onda P, pero en menor calibre. El segmento son las líneas normalmente isoeléctricas que unen una onda con otra sin incluir ninguna de ellas. Y los intervalos son la porción del electrocardiograma que incluye un segmento y una onda o más ondas. En los tipos de intervalos tenemos el intervalo PQ, que incluye la onda P con la onda Q, o el intervalo PR, que incluye desde la onda P hasta la onda R. Está el intervalo QRS o el complejo QRS, que anteriormente lo habíamos mencionado, y el intervalo QT, que incluye desde la onda Q hasta la onda T.
Los voltajes en el electrocardiograma van a registrar dependiendo de la manera en la que se aplican los electrodos de la superficie del cuerpo y de la proximidad de los electrodos al corazón. Este va a depender según el intervalo que plasme cada electrocardiógrafo y este se mide por los milivoltios y según esté calibrado el electrocardiógrafo, ya sea de que 10 milímetros equivalgan a 1 milivoltio. Y aquí en esta imagen está más plasmado lo que es la onda P, que es la contracción, la despolarización de la contracción de las aurículas, el complejo QRS, cada tipo de intervalo y los milivoltios que cada uno representa según el calibraje de cada uno plasma. El objetivo número 7 consiste en explicar qué podría pasar si se bloquean los canales de sodio, calcio y potasio a nivel cardíaco y cómo se reflejaría en el electrocardiograma. Es importante hablar un poco sobre las fases del potencial de acción del músculo cardíaco. Estas son la fase 1, la fase 2, fase 3, fase 4 y la fase 0. En el caso de la fase 0 se refiere a la despolarización. Fase 1, la repolarización inicial, fase 2 o meseta, fase 3 o repolarización rápida y fase 4 o potencial de membrana en reposo. Para empezar tenemos a la fase 0 o fase de despolarización, que es cuando los canales rápidos de sodio se abren. Cuando la célula cardíaca es estimulada y se despolariza, el potencial de membrana se hace más positivo. Los canales de sodio activados por el voltaje o canales rápidos de sodio se abren y permiten que el sodio circule rápidamente hacia el interior de la célula y la despolarice. El potencial de membrana alcanza hasta los 20 milivoltios aproximadamente antes de que los canales de sodio se cierren. También está la fase 1 o fase de repolarización inicial, que es cuando los canales rápidos de sodio se cierran. La célula empieza a repolarizarse y los iones potasio salen de la célula a través de los canales de potasio. En la fase 2 o fase de meseta, los canales de calcio se abren y los canales rápidos de potasio se cierran. Tiene lugar una breve repolarización inicial y el potencial de acción alcanza una meseta como consecuencia de una mayor permeabilidad a los iones calcio y la disminución de la permeabilidad a los iones potasio. Cabe mencionar que los canales de calcio activados por el voltaje se abren lentamente durante la fase 0 y 1 y el calcio entra en la célula y después los canales de potasio se cierran y la combinación de una reducción en la salida de iones potasio y un aumento de la entrada de iones calcio lleva a que el potencial de acción alcance una meseta. En la fase 3 o fase de repolarización rápida es cuando los canales de calcio se cierran y los canales lentos de potasio se abren. El cierre de los canales iónicos de calcio y el aumento de la permeabilidad a los iones potasio, que permiten que los iones potasio salgan rápidamente de la célula, pone fin a la meseta y devuelve el potencial de membrana de la célula a su nivel de reposo. Por último, tenemos la fase 4 o potencial de membrana en reposo, la cual tiene un valor medio aproximado de menos 90 milivoltios. Aquí tenemos un resumen del potencial de acción. Los iones potasio tienen un efecto marcado sobre los potenciales de membrana y los iones calcio desempeñan una función especialmente importante en la activación del proceso contráctil del músculo. Por tanto, cabe esperar que la concentración de cada uno de estos dos iones en los líquidos extracelulares también tenga efectos destacados sobre la función de bomba del corazón. Ahora vamos a hablar un poco sobre el efecto de los iones potasio y calcio sobre la función cardíaca. Para empezar, vamos a hablar sobre el efecto de los iones potasio. El exceso de estos iones hace que el corazón esté dilatado y flácido. También reduce la frecuencia cardíaca y grandes cantidades de potasio también pueden llegar a bloquear la conducción del impulso cardíaco desde las aurículas hacia los ventrículos, a través de las auriculoventricular. La elevación de las concentraciones de potasio hasta solo 8 a 12 miliequivalentes por litro, que es 2 o 3 veces el valor normal, puede producir una profunda debilidad del corazón, una alteración del ritmo e incluso la muerte. Estos efectos se deben parcialmente al hecho de que una contracción elevada de potasio en los líquidos extracelulares reduce el potencial de membrana en reposo de las fibras del músculo cardíaco, es decir, la alta concentración de potasio en el líquido extracelular despolariza parcialmente la membrana celular, lo que provoca que el potencial de membrana sea menos negativo.
Cuando disminuye el potencial de membrana, también lo hace la intensidad del potencial de acción, lo que hace que la contracción del corazón sea progresivamente más débil. Por otro lado, el efecto de los iones calcio es que un exceso de estos produce efectos casi exactamente contrarios a los de los iones potasio, haciendo que el corazón progrese hacia una contracción espástica. Este efecto está producido por el efecto directo de los iones calcio en el inicio del proceso contráctil cardíaco. Por el contrario, el déficit de iones calcio produce debilidad cardíaca similar al efecto de la elevación de la concentración de potasio. Afortunadamente, las concentraciones de iones calcio en la sangre normalmente están reguladas en un intervalo muy estrecho. Por tanto, los efectos cardíacos de las concentraciones anormales de calcio raras veces tienen significado clínico. Ahora, ¿cómo se refleja en el electrocardiograma? Si existe un bloqueo de los canales potasio y por tanto una disminución del ion potasio, también llamado hipocalemia o hipopotasemia, puede llegar a ocasionar una fibrilación ventricular, que es la arritmia más letal, y además las contracciones de las fibras ventriculares son completamente asincrónicas, por lo que los ventrículos tiemblan en lugar de contraerse coordinadamente. Como resultado, se detiene el bombeo ventricular, cesa la eyección de sangre y sobreviene la muerte, a menos que exista una intervención médica inmediata. Durante la fibrilación ventricular, el electrocardiograma no tiene ondas P, ni complejos QRS, ni ondas T definidas. La hipopotasemia provoca alteraciones en el electrocardiograma, sobre todo en la repolarización. También las principales alteraciones en este son la depresión a nivel del segmento ST, onda T de bajo voltaje y aparición de la onda U. Por otra parte, si existe un bloqueo de los canales sodio o una disminución del ion sodio, también llamado hiponatremia, ocasionaría una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, cabe mencionar que no tiene efecto sobre el electrocardiograma. Por último, el bloqueo de los canales de calcio o la disminución de este ion, también llamado hipocalcemia, puede llegar a ser mortal, ya que los pacientes pueden presentar convulsiones o arritmias cardíacas. Y también en el electrocardiograma puede causar una prolongación o alargamiento del segmento ST y del intervalo QT debido a un aumento en la duración de la meseta del potencial de acción e inversión de la onda T. En conclusión, si los canales de los iones involucrados en el impulso cardíaco se cerraran, no se produjera un intercambio iónico, no se generaría un potencial de acción y por ende no se generaría una contracción cardíaca. Y en el electrocardiograma podría reflejarse como un punto isoeléctrico. Como punto número 8 tenemos describa las técnicas que emplearía para calcular la frecuencia cardíaca y el eje a partir de interpretación de un electrocardiograma normal. Un electrocardiograma presenta como línea guía la denominada línea isoeléctrica o línea basal, que puede identificarse fácilmente como la línea horizontal existente entre cada latido. Los latidos cardíacos quedan representados en el electrocardiograma normal por las diferentes oscilaciones de línea basal en forma de ángulos, segmentos, ondas o intervalos. Para conocer cómo transcurren los tiempos durante la actividad del corazón, basta con recordar que 5 cuadrados grandes en sentido horizontal equivalen exactamente a 1 segundo. En un electrocardiograma normal, cada complejo consta de una serie de flexiones o ondas del electrocardiograma que se alteran con la línea basal. En el siguiente cuadro vamos a ver las diferentes ondas del electrocardiograma. Realizando la lectura de izquierda a derecha, se distingue la onda P, el segmento PR, el complejo QRS, el segmento ST y finalmente las ondas T. En el cálculo del eje cardíaco solamente usaremos las derivaciones periféricas. Tomando el símil del autobús, las derivaciones periféricas son 6 ventanas que miran hacia el corazón en el plano frontal, o sea, desde arriba a abajo, de izquierda a derecha, pero nunca de frente o detrás. Cada una de las derivaciones observa el estímulo eléctrico de una forma distinta. Si el estímulo se aleja, generará una onda negativa, pero si el estímulo se acerca, generará una onda positiva. Antes de calcular el eje cardíaco, debemos entender que cada derivación cardíaca es un punto de vista distinto del mismo estímulo eléctrico. Un cálculo rápido del eje cardíaco es muy simple.
Miramos si el QRS de la derivación L y la VF es positivo o negativo. Con estos datos podemos determinar si el eje cardíaco es normal o está desviado. Un cálculo más preciso del eje cardíaco es este método que nos permite saber con más exactitud su ubicación. Buscamos la derivación cardíaca donde la QRS sea isobifásica. Una vez localizada, buscamos la derivación perpendicular a esta. Entonces, si el QRS es predominante positivo, el eje estará en su dirección. Pero si el QRS es predominante negativo, el eje estará en la dirección opuesta. En el siguiente cuadro vamos a ver el ejemplo de ejes cardíacos normales y la desviación. Entre menos 30 y 90, el eje es normal. Entre 90 y 180, el eje está desviado hacia la derecha. Entre menos 30 y menos 90, el eje está desviado hacia la izquierda. Entre menos 90 y menos 180, el eje tiene una desviación extrema. Se presenta el siguiente electrocardiograma. En él determine los valores que se encuentran en el cuadro, colocarlos en la casilla del resultado y además anotar los valores normales en cada ítem. Bueno, según el tipo de ritmo, lo normal es un valor, en este caso se describe como sinusal, y pues el resultado fue sinusal, ya que pues en lo que es el intervalo RR, todos son iguales y son constantes. Igual empiezan con una onda P y seguido pues de un complejo QRS. Con lo que es la frecuencia cardíaca, yo ocupé un método en el cual, basado en lo que es el electrocardiograma normal en el papel, se sabe que por cada 5 cuadros grandes hay un segundo. Entonces, basado en esto, habrían 300 cuadros grandes en un minuto. Entonces, tomando el número 300, nada más lo que hice fue igual medir el intervalo que hay entre R y R, y pues en este caso se presentaron lo que son 4 cuadros grandes. Entonces, en base a esto, se tomaba el número 300 y se dividía entre 4, lo cual daba un total de 75. Y pues en este caso son 75 latidos por minuto. Con lo que es el eje del corazón, pues siempre se buscaba la derivación donde se podía observar en este caso el complejo QRS que sea más isobifásico. Entonces pues acá yo ocupé este y ahora nada más se busca lo que es la derivación perpendicular, que en este caso si nos pasamos en este que sería ABL, podemos ver que la derivación perpendicular es de 2 y la tenemos acá. Entonces, ahora lo que hacemos es ver el valor que encontramos en base a la onda, si se va a presentar de una manera positiva o negativa. En este caso, pues se presenta más positiva, entonces en base a D2 podemos decir que su eje es de 60 grados. En la duración de la onda P, basado en el tiempo de cada cuadrito pequeño, podemos ver, bueno, yo noto acá que cubre aproximadamente 2 cuadritos. Y si cada cuadrito vale 0.04 segundos, en este caso cubre 2 cuadritos, pues decimos que la duración de la onda P es de 0.08 segundos. Me ha tocado continuar con los 4 puntos en la tabla de valores para identificar alguna anomalía en el electrocardiograma. Entonces, como ya sabemos y ya se explicó en el punto número 3, sabemos más o menos cómo es el funcionamiento del electrocardiógrafo. Entonces, la manera adecuada de leerla también ya la conocimos. Entonces, en este caso tenemos que el valor normal de la amplitud de onda P es de 2.5 milímetros o 0.25 milivoltios.
Entonces, para crear una pequeña retroalimentación, los milímetros, tanto como los milivoltios, se pueden identificar tomando en cuenta el eje Y, si lo vemos desde un plano cartesiano. Mientras que la secuencia por velocidad, es centímetros por segundos, es en el eje de las X. Entonces, como acá estamos viendo la amplitud, pues el ejemplo se hizo una multiplicación, ya sea que fueron por los milímetros, y nos dio como resultado 2 milímetros o 0.2 milivoltios, es decir que está abajo del valor normal. Mientras tanto, en la operación del complejo QRS tenemos que el valor normal es de 0.06 a 0.10 segundos. Eso es lo que les explicaba, que eso se determina a partir del valor que se encuentra en el eje de las X. Pero esto igual es una multiplicación, ya les explico. La multiplicación se da a partir del eje de las Y y el eje de las X, o sea, ustedes van a ver la amplitud de la onda y se multiplicar por los segundos. Entonces acá pues nos dio que es un 0.8 segundos, mientras tanto que la duración del intervalo PR su valor normal es de 0.12 segundos a 0.20 segundos. Cabe mencionar que en la duración del complejo QRS los 0.8 segundos están dentro del valor normal, mientras tanto el intervalo PR también su resultado fue de 0.12 segundos, estando dentro del valor normal también. Y la duración del intervalo QT, que es de 0.34 a 0.42 segundos, el valor normal, el resultado fue de 0.4 segundos, es decir, también está dentro de lo normal. Muchas gracias.